Relatos de Belcebú a su nieto, por George Gurdjieff. Capítulo 43. Belcebú expone su opinión sobre el proceso periódico de destrucción mutua de los hombres. Cuando Belcebú, Hassin y Ahun, tras regresar del Diamdiampal, ocuparon sus puestos acostumbrados, Hassin, volviéndose de nuevo a su abuelo, le dijo: Querido abuelo, gracias a tus explicaciones detalladas de diferentes episodios del proceso de existencia de los seres tricerebrales de la Tierra, he adquirido una concepción clara y una comprensión suficiente de su singular psique. Sin embargo, se plantea una vez más en mí una pregunta respecto a una de sus particularidades que no puedo explicarme y que me parece ilógica, aun teniendo en cuenta la sorprendente extrañeza de esa psique. Mis pensamientos regresan sin cesar a esa pregunta engorrosa, e incluso mientras celebrábamos el misterio sagrado en el Diamdiampal, no se apartaban de ella. Todas tus explicaciones relativas al proceso de existencia de los seres terrestres tricerebrales de edad responsable me han hecho ver, en efecto, que si la mayoría de ellos, sobre todo después de la tercera perturbación transvalniana, ya casi no disponen más que de una razón puramente automática, sin embargo, con la ayuda de esa razón, pueden dar muestras de tal ingeniosidad que son más o menos capaces de comprobar en su planeta toda clase de leyes de la naturaleza, de acuerdo con las cuales hasta inventan ciertas comodidades para su existencia ordinaria. Al mismo tiempo, en todos tus relatos corre como un trazo rojo el recuerdo de esa particularidad propia solo de ellos, que es la necesidad periódica de destruirse mutuamente. Y he aquí, querido abuelo, lo que yo no puedo comprender. ¿Cómo puede ser que existiendo desde hace tanto tiempo no hayan tomado jamás conciencia y continúen sin darse cuenta del horror de esa particularidad? ¿Será posible que ese proceso no les haya parecido nunca como la más terrible de todas las plagas que puedan existir en el universo entero, y que después de haber tomado conciencia de él nunca reflexionen sobre él, ni traten de descubrir algún medio de desarraigarlo? Te ruego, querido abuelo, que me expliques por qué es así y cuáles son, entre los diversos aspectos que presenta la extrañeza de su psique, los que determinan esa particularidad. Dicho esto, Hassin dirigió a su querido abuelo una mirada llena de un intenso deseo de saber. En respuesta a la pregunta de su nieto, Belcebú lo miró en silencio, con una sonrisa llena de remordimiento. Luego suspiró profundamente y dijo: Ah, querido hijo mío, esa particularidad constituye, con todos los resultados que conlleva, la principal causa de sus anomalías y particularmente de toda su embrollada lógica. Tras una nueva pausa, continuó: Bien, te ayudaré a comprender esa pregunta, puesto que ya se he prometido explicarla en detalle antes. Pero en consideración al desarrollo de tu pensar activo, no te expondré mi opinión personal al respecto. Me limitaré a comunicarte el material indispensable para una confrontación lógica, a fin de favorecer en ti la cristalización de los datos que te permitirán hacerte una opinión individual sobre la cuestión. Tú me has preguntado, entre otras cosas, si ellos no han reflexionado nunca sobre esa tendencia abominable que pertenece solo a ellos. Claro que sí. ¿Cómo no habrían reflexionado sobre ella? ¿Cómo no la habrían visto? Algunos de esos seres tricerebrales piensan incluso en ella a menudo y comprenden perfectamente, pese al automatismo de su razón, que esa tendencia a la destrucción recíproca periódica es un horror inimaginable y una infamia tal que ni siquiera se le puede dar nombre. Desgraciadamente, sus reflexiones nunca concluyen en nada. En efecto, si algunos pocos seres reflexionan a veces seriamente sobre el asunto y en relación a él, hacen algunas comprobaciones sensatas. Estas jamás se propagan ampliamente ni penetran en el consciente de los demás seres, y esto se debe a la ausencia de una organización planetaria común sometida a una directiva única. Por otra parte, las posibilidades que los seres terrestres tienen de reflexionar sinceramente sobre semejantes asuntos son verdaderamente pobres. Debo decirte que desde el comienzo de su existencia responsable, debido a las condiciones de existencia será normalmente establecidas allá, la psiquis de vigilia de cada uno de ellos llega a tal estado que no pueden ni siquiera pensar sinceramente sobre las cosas, ni ver su verdadero aspecto, salvo cuando su estómago está tan lleno del primer alimento seral hasta tal punto que sus nervios móviles no pueden moverse, o, como dicen ellos, si están con la barriga llena, que también se han satisfecho plenamente, solo por el momento, claro está, todas las necesidades inherentes a ellos,
indignas de seres tricerebrales que se han convertido en los factores dominantes de la totalidad de su presencia. Ahora bien, esas mismas condiciones anormales de existencia no permiten a todos los seres satisfacer tales necesidades, así que por esa razón y por muchas otras, la mayoría de ellos no pueden, por más que lo deseen, pensar sinceramente, y tampoco pueden ver ni sentir la realidad. Por eso es que la sinceridad de pensamiento y la sensación de realidad se han convertido desde hace tiempo en un lujo rarísimo, inaccesible a la mayoría de los seres de tu planeta. Solo tienen la posibilidad de satisfacer sus necesidades hasta la saciedad algunos seres importantes, detentadores de poder, y son precisamente ellos quienes, por su situación, podrían hacer algo para erradicar ese mal, o al menos para disminuirlo un poco. Pero esos seres importantes, detentadores de poder, que tienen la posibilidad de satisfacer sus necesidades hasta la saciedad y que podrían hacer algo, no hacen absolutamente nada, y eso por razones muy diferentes. Una vez más, la razón principal es ese funesto medio, fijado en el proceso de su existencia será la ordinaria, que ellos llaman educación. Ese medio funesto es aplicado allá durante la edad preparatoria a todos los seres jóvenes y en particular a aquellos que llegarán casi siempre más tarde a ser detentadores de poder. Pero como esos futuros detentadores de poder no aprovechan el tiempo fijado por la gran naturaleza para la preparación de los datos correspondientes a una existencia responsable y meritoria, sino que lo despilfarran desarrollando en ellos las propiedades que resultan de su célebre educación, que por regla general solo les dicta la mejor manera de dejarse dominar por lo que se conoce como autotranquilizador, cuando esos seres jóvenes llegan a la edad responsable y emprenden el cumplimiento de sus obligaciones, no tienen, naturalmente, ningún dato para manifestar una reflexión lógica y se muestran incapaces de toda relación imparcial hacia aquellos de sus semejantes que son puestos bajo su poder en virtud de las condiciones circundantes. Debido a esa educación anormal, no solamente no se deposita nada en ellos que los capacite para comprender y realizar algo efectivo, sino que al contrario aparecen gradualmente para ellos numerosas consecuencias de las propiedades del maldito órgano Kundabuffer inventado por el gran ángel, hoy arcángel Luis Sos, y éstas, transmitiéndose por herencia de una generación a la otra, se cristalizan en la psiquis de esos desdichados para convertirse en funciones orgánicas. Las más difundidas de esas consecuencias son las que existen hoy día, ya con los nombres de egoísmo, parcialidad, vanidad, amor propio y así por el estilo. Al respecto, precisamente, nuestro Mulay Nasreddin da de esos importantes detentadores de poder las interesantísimas definiciones siguientes. El grado de importancia de esa gente depende únicamente del número de sus callos. Así pues, hijo mío, aquellos de tus favoritos actuales que tienen la posibilidad de atiborrarse a voluntad y de satisfacer plenamente todas sus demás necesidades y que podrían hacer algo para luchar contra el dominio de ese terrible mal en su planeta, ni siquiera aprovechan cuando están saciados, cuando sus necesidades están satisfechas y cuando están arrellanados en sus mullidos divanes ingleses a fin de digerir bien, como dicen allá, esos momentos tan favorables para un pensar sincero, sino que se abandonan simplemente a su funesto Dios autotranquilizador. Y puesto que le es imposible a todo ser tricerebral del universo y por consiguiente a todo ser de tu planeta existir sin el proceso de pensar y como al mismo tiempo tus favoritos quieren tener la libertad de abandonarse a su funesto Dios interior autotranquilizador, se han vuelto poco a poco maestros en el arte de pensar automáticamente sin el menor esfuerzo seral de su parte. Hay que hacerles justicia. En eso han alcanzado la perfección y actualmente su pensar fluye en todas las direcciones sin la disposición intencional de ninguna de las partes de su presencia. Por ejemplo, cuando hartos y satisfechos, esos importantes detentadores de poder están tendidos en sus inevitables divanes, su pensar asociativo, cuyo fluir no puede cesar, no recibiendo impulsos sino de los reflejos de su estómago y de sus órganos sexuales, se desplaza libremente en todas las direcciones como mejor le parece, con tanta desenvoltura como si se paseara de noche en París a lo largo del Boulevard de Capucines. Cuando uno de esos detentadores de poder se arrellana en su mullido diván, en él se piensan cosas de este tipo. ¿Cómo me vengaré de mi amigo José Sánchez que anteayer le guiñó a la mujer que yo amo? No con el ojo derecho, sino con el izquierdo. O bien, ese importante detentador de poder masculla mientras digiere. ¿Por qué será que no fue mi caballo el que ganó ayer en las carreras? O también,
¿Por qué ciertas acciones, que en realidad no valen absolutamente nada, suben día a día en la bolsa? A no ser que se ponga a soñar. Si yo hubiera estado en el lugar de José Sánchez, que ha inventado un nuevo procedimiento para criar moscas y hacer marfil con sus esqueletos, con todo el dinero que hubiese ganado, habría hecho esto, eso y aquello, y no como ese imbécil que, como el perro del hortelano, ni come ni deja comer. Por otra parte, sucede a veces en la Tierra que algunos importantes detentadores de poder piensan de repente, por casualidad, no ya bajo la influencia de los reflejos del estómago y de los órganos sexuales, sino sincera y muy seriamente en alguna cuestión relativa a ese terrible problema terrestre. Pero esas mismas reflexiones sinceras se producen la mayor parte del tiempo de manera automática por razones exteriores accidentales. Por ejemplo, cuando la existencia de uno de sus familiares ha llegado brutalmente a su fin en el curso del último gran proceso de destrucción recíproca, o bien cuando alguien los ha ofendido gravemente, cuando otro los ha enternecido, ya sea haciéndoles un gran favor o haciéndoles un obsequio que no esperaban, o también cuando sienten con toda certidumbre que se acerca el fin de su propia existencia. En tales casos, si uno de esos detentadores de poder reflexiona sinceramente en el terrible mal que hace estragos en su planeta, se indigna cada vez con todo su ser, y, por supuesto, en ese estado, se da a sí mismo su palabra de emprender y de realizar, cueste lo que cueste, todo lo que sea necesario para que tal plaga no se produzca más. Pero he aquí la desgracia. Apenas el estómago de ese ser, sinceramente indignado, comienza a vaciarse, o apenas esas impresiones externas se han borrado un poco, olvida enseguida la promesa que se hizo y de nuevo comienza, consciente o inconscientemente, a hacer todo lo que ordinariamente suscita la aparición de esos procesos entre las comunidades. Sucede muy a menudo allá, hijo mío, que esos seres detentadores de poder se esfuerzan de un modo completamente involuntario, o a veces medio intencional, en hacer todo por acelerar un nuevo proceso de destrucción recíproca, y hasta sucede que sueñan con ver a ese proceso adquirir la mayor amplitud posible. Y esa necesidad monstruosa aparece en su psiquis anormal porque cuentan con obtener ciertos beneficios egoístas de esos procesos, e incluso esperan, con su pensar degenerado, que cuanto mayor sea la amplitud del proceso, más considerables serán las ganancias que sacarán para ellos o para sus allegados. Sin embargo, sucede allá que algunos de esos importantes detentadores de poder se unen para fundar una sociedad especial con el fin de hallar entre ellos y luego ponerlo en práctica algún medio para abolir esa particularidad. Cuando me alejé para siempre de ese sistema solar, se hablaba mucho en tu planeta de la constitución de una nueva asociación. Me parece que tenían la intención de llamarla Sociedad de Naciones. He dicho nueva porque ellos fundaron repetidas veces sociedades de ese tipo que siempre acabaron por morir de la misma extraña manera, es decir, sin agonía. Recuerdo muy bien la aparición de una de esas sociedades en la ciudad de Samonix, en el país de Tikliamuish, que era considerada entonces como el principal centro de cultura de todos los seres tricerebrales de tu original planeta. Por primera vez, seres importantes de la mayoría de las comunidades del continente de Asia se reunieron en esa ciudad con la intención de elaborar un acuerdo general, a fin de que no surgiera más entre las diferentes comunidades asiáticas ninguna causa que pudiese desencadenar tales procesos de destrucción recíproca. Esta sociedad tenía por divisa: Dios está donde no se derrama la sangre del hombre. Pero por razón de sus diversos propósitos personales, egoístas y vanidosos, aquellos importantes detentadores de poder acabaron por querellarse y regresaron sin haber realizado nada. Varios siglos después de Tikliamuish, apareció otra vez una de esas sociedades en ese mismo continente de Asia, en el país llamado entonces Mongolplansura. Y esa sociedad había tomado por divisa: ama a tu prójimo y serás amado por Dios. Como esa sociedad tampoco dio ningún resultado positivo, terminó su existencia de la misma manera. Luego se constituyó una sociedad semejante en el país que hoy día lleva el nombre de Egipto. Esta vez tenía por divisa: aprende primero a crear una pulga antes de tener la audacia de matar a tu prójimo. Más tarde fue fundada otra sociedad en el país de Persia con la divisa: todos los hombres son de esencia divina, pero basta que uno solo de ellos sea muerto por otro y todos serán reducidos a nada. Muy recientemente, hace apenas 4 o 5 siglos, una última sociedad fue constituida en el continente de Asia, en la ciudad llamada, creo, Mosulopolis. Esta sociedad fue llamada
La tierra pertenece al Creador común. Ella es igualmente libre para todas sus criaturas. Pero pronto, al surgir una disputa entre sus miembros, cambió de nombre y llevó más adelante, antes de desaparecer, el de la tierra solo pertenece a los hombres. Los miembros de esa sociedad, la tierra es igualmente libre para todos, hubiera podido tal vez hacer algo sensato, primero porque su programa básico era realizable, luego porque todos eran, sin excepción, seres de edad y honorables, porque habían adquirido mucha experiencia, y por consiguiente ya no tenían la menor ilusión acerca de todo lo que en general puede aportarles una existencia planetaria ordinaria. De manera que tenían mucho menos de esas propiedades llamadas egoísmo, vanidad y otras que por lo común hacen que se derrumbe toda asociación de ese tipo. De hecho, algo real pudiera haber salido de esa sociedad, y eso ante todo, porque entre ellos no había un solo detentador de poder, ni uno solo de esos seres que, empujados por sus designios egoístas y vanidosos, terminan siempre, sean cuales sean las adquisiciones de la sociedad de carácter planetario general de la que son miembros, por despacharlas con abundante acompañamiento musical hacia el famoso cochino de nuestro Mulay Nazaredín que engulle todo lo que uno le da, sin asomo de etiqueta de salón. Los únicos asuntos públicos que respetan a veces, sobre todo en nuestros días, esos importantes detentadores de poder, son aquellos de los que pueden esperar ganancias considerables, ya sea para ellos personalmente o para los seres de su casta. Por cierto, las tareas emprendidas por toda sociedad de ese tipo podrían dar buenos resultados para todos los seres de su planeta sin distinción de casta, pero apenas surgen pequeñas dificultades en los asuntos de la sociedad o, como dicen, apenas se declara una crisis en ella, esas tareas fastidian enseguida a los seres terrestres detentadores de poder y al solo mencionarlas, al solo recordarlas por asociación, aparece una mueca de sufrimiento en su rostro. Los trabajos de los seres que habían denominado su sociedad la tierra pertenece al Creador común, ella es igualmente libre para todas sus criaturas, tampoco condujeron a nada, a pesar de que estos seres hicieron prácticamente todo cuanto es posible hacer en las condiciones que prevalecen casi siempre en este incomparable planeta. Te hablaré de ello un poco más adelante y hasta de manera detallada, porque las informaciones relativas a la caída de esta sociedad, fundada por tus favoritos para tratar de desarraigar o por lo menos debilitar aquella criminal propiedad implantada en ellos, pondrán muy en claro la extraña fuerza de su psiquis y te servirán de material para comprender las principales causas objetivas de esos espantosos procesos de destrucción mutua. Regresando a la sociedad que acaba de constituirse allá, como te lo he dicho, con fines de establecer y realizar en la práctica las medidas capaces de poner fin en su planeta a estos terribles procesos, sociedad que se llamará o que ya se llama Sociedad de Naciones, si quieres conocer mi opinión sincera, estoy más que seguro de que tampoco esta vez resultará nada de ello, y esto por dos buenas razones. La primera no se te hará clara sino al final de mi relato, y la segunda es que esa propiedad ya ha penetrado en la carne y en la sangre de los seres tricerebrales del planeta Tierra. Y puesto que nada ha podido ser cumplido por tus favoritos de épocas pasadas, quienes cuando alcanzaban la edad responsable llegaban por lo menos con respecto al ser, a lo que se llama el recuerdo de sí, nada pues podrá ser inventado ni realizado por seres tales como los miembros de esa sociedad, que no poseen otra razón que la de la mayoría de sus contemporáneos, y no se perfeccionan sino hasta el grado definido en estos términos por nuestro Mulay Nasar Eddin. Mira, mira, ya sabe distinguir a mamá y papá. Es cierto que esos importantes detentadores de poder, que son o serán miembros de esta nueva sociedad, conscientemente no llegarán a nada. En cambio, inconscientemente sacarán de esa empresa un provecho personal considerable y de lo más útil, porque esa sociedad oficial los proveerá de una excusa muy plausible para embaucar infaliblemente a sus patronas, en otras palabras, a su mujer, a su amante, a su suegra o hasta alguna vendedora de una de sus grandes tiendas. Gracias a esta nueva fuente de riqueza oficial, ellos podrán en lo sucesivo pasar el tiempo con toda tranquilidad entre sus amigos, importantes detentadores de poder como ellos, y en los numerosos cócteles internacionales que sin falta se organizarán sobre pretexto de negocios que deben servir a la meta de su importante sociedad oficial, lejos de las miradas silenciosas pero terribles de sus vigilantes patronas. Esas sociedades de seres detentadoras de poder aparecen ordinariamente hacia el fin de uno de sus grandes procesos de destrucción recíproca y casi siempre de la manera siguiente. Primero,
Algunos de ellos han sufrido personalmente en el curso de ese proceso pérdidas sensibles. Estas continúan ejerciendo por inercia una influencia en su esencia general, engendrando en el funcionamiento de su psiquis una combinación tal que los datos depositados en su subconsciente para suscitar allí el impulso seral de conciencia moral participan por sí mismos en el funcionamiento del consciente automático que ya se les ha hecho habitual desde hace tiempo. Dicho de otra manera, la combinación con la que soñaba el santísimo Ashata Sheimash para todos los seres tricerebrales de este infortunado planeta se efectúa en su psiquis por sí misma. Así pues, hijo mío, cuando esos seres detentadores de poder se reúnen y discuten largamente sobre esa terrible propiedad, llegan a verla poco a poco casi en su aspecto real, y un deseo sincero aparece en ellos de hacer todo lo posible para aniquilar ese espantoso horror que hace estragos en su planeta. Desde ese momento, si estos seres detentadores de poder, con la conciencia resucitada, que ven y sienten la realidad casi en su verdadero aspecto, se reúnen bastante a menudo para tener unos sobre otros una influencia duradera, terminan por unirse para buscar juntos un medio de realizar su sincero deseo. Este es el punto de partida habitual de todas las sociedades de ese tipo. A fin de cuentas, estos seres tal vez obtendrían algunos resultados beneficiosos si no fuera porque, desgraciadamente, otros detentadores de poder más importantes no dejarán de entrar enseguida en estas sociedades para tomar parte en su actividad. Y estos últimos participan en los trabajos de estas sociedades no porque en ellos también haya hablado la conciencia moral, ni mucho menos, sino muy sencillamente porque siendo ellos mismos altos personajes, están obligados, según las condiciones anormalmente establecidas de existencia ordinaria, a hacerse miembros de toda sociedad importante. Sin embargo, cuando estos otros detentadores de poder entran en esas sociedades y comienzan a tomar parte en sus labores, ellos manifiestan en todo su esplendor la propiedad de que te hablé, es decir, que con sus propósitos personales, egoístas y vanidosos, no tardan en echar por la borda todas las tareas ya cumplidas por los seres de conciencia resucitada y en poner una magistral zancadilla a los primeros fundadores de esas sociedades. Por eso dichas sociedades, fundadas para el bien común de todos los seres del planeta, mueren muy pronto, y mueren, como ya te lo he dicho, sin agonía. Acerca de los resultados efectivos que puedan dar todas las buenas tentativas de estos seres importantes, nuestro estimado Mulay Nasar Eddin tiene también una muy sabia sentencia. Los siglos nos han mostrado que los burros de Carabay jamás cantarán como ruiseñores, ni tampoco reprimirán su noble pasión por los verdaderos cardos, sus munianos. A este respecto, creo oportuno informarte de que durante mis largos siglos de atenta observación de los seres tricerebrales del planeta Tierra, no he tenido ni una sola vez la ocasión de observar seres, entre los miembros de estas sociedades, que ellos fundan allá de tiempo en tiempo a fin de encontrar un medio de asegurar una existencia feliz a las masas, que poseyeran una razón más o menos objetiva, aun cuando cierto número de tus favoritos, como ya te lo dije, llegan a ese resultado por sus esfuerzos perseverantes hacia el perfeccionamiento de sí. Las observaciones que hice durante mi última estancia me permitieron comprender, entre otras cosas, por qué los seres que poseen una razón objetiva nunca entran en estas sociedades. Para pertenecer a una de estas sociedades es necesario, ante todo, ser alguien importante, y en las condiciones de existencia normalmente establecidas en la Tierra, solo es considerado importante el que tiene mucho dinero o el que se hace célebre entre los demás seres de allá. De hecho, desde algún tiempo, solo se hacen célebres e importantes los seres en quienes la función sagrada llamada conciencia moral eseral está completamente ausente. Ahora bien, dado que en la presencia de los seres esta función sagrada siempre está en relación con todo lo que representa en sí y que es la razón objetiva, los seres que tienen en sí mismos la razón objetiva siempre tienen también la conciencia moral, por consiguiente, nunca llegarán a ser importantes entre los demás. Por eso es que los seres dotados de razón pura no tuvieron y nunca tendrán la posibilidad de formar parte de sociedades constituidas por seres importantes, detentadores de poder. En resumen, hijo mío, puede muy bien aplicarse a este asunto cierta sentencia formulada un día por nuestro querido Mulay Nasar Eddin. Es una verdadera maldición. Si tiras de la cola, se atasca la crin. Si tiras de la crin, la cola se atasca.
Sea como sea, tus favoritos contemporáneos quieren hallar nuevamente un medio de aniquilar esta espantosa particularidad que se arraigó ya en su psiquis tan sólidamente como las consecuencias de las propiedades del órgano Kundabuffer. Y por supuesto, los miembros de la sociedad actual, que llaman Sociedad de Naciones, se esfuerzan por conseguirlo por medio de toda clase de acuerdos y de reglamentos de su invención, análogos a los que habían tratado de establecer con ese mismo fin los seres de tiempos antiguos. Es decir, gracias a medios y procedimientos con los cuales, en mi opinión, es absolutamente imposible llegar hoy a cualquier cosa que sea positiva. Tal empresa, sin embargo, puede serles de gran provecho en nuestros días, pero exclusivamente para sus inevitables periódicos, para sus conversaciones de salón y, por supuesto, para los numerosos negocios hasnamusianos de sus especuladores de la bolsa. Actualmente es tal el estado de cosas en lo que se refiere a ese mal terrible que la destrucción total, inmediata de esa monstruosa propiedad que ya ha penetrado, como te dije, en su carne y en su sangre, es una tarea no solamente insensata para su miserable razón, sino en forma general casi imposible. Y sin embargo, hijo mío, aunque los miembros de esa sociedad planetaria común, llamada Sociedad de Naciones, están privados de la razón objetiva propia de la presencia de todos los seres tricerebrales que han alcanzado la edad responsable, habrían podido quizá llegar a resultados positivos en la tarea principal que se habían propuesto si se hubiesen preocupado solo por la solución y la realización de los problemas que quedan en la esfera de acción de su competencia y de sus poderes. Pero conociendo su modo de actuar, estoy seguro de que no se ocuparán de los asuntos accesibles a su comprensión. Querrán hacerlo todo y creerán que hacen todo para que esos procesos de destrucción recíproca cesen inmediatamente y para siempre. Si verdaderamente se dieran cuenta con todo su ser del horror objetivo de esos procesos y desearan sinceramente eliminar este mal de la superficie de su planeta, penetrarían, quisiéranlo o no, en la esencia misma de este problema y comprenderían que para descristalizar una propiedad fijada en su psiquis desde hace centenares de siglos, no son suficientes algunas décadas. Si lo comprendieran, no tratarían de decidir ni de realizar nada en ese campo por el bien de sus contemporáneos, sino que dedicarían toda su atención, todas sus fuerzas y todas sus posibilidades a trabajar solo para el bien de los seres de las generaciones futuras. Por ejemplo, en vez de buscarle tres pies al gato, o como dicen allá, hacer quijotadas para lograr de un solo golpe la suspensión total de todos esos procesos, se esforzarían por desarraigar la creencia que se ha fijado en su existencia ordinaria referente a los beneficios que aportarían dos de sus conceptos. Dicho de otro modo, abolirían la costumbre de exaltar a ciertos participantes en estos procesos, de hacer de ellos héroes y recompensarlos con honores, adjudicándoles condecoraciones, y suprimirían al menos esa famosa rama de sus ciencias asnamusianas, inventada por algún ser granujiento, en el que se prueba negligentemente que la destrucción recíproca periódica es absolutamente indispensable en la Tierra, porque sin ella habría un intolerable crecimiento de la población que acarrearía tan terribles crisis económicas que los seres hombres se devorarían entre sí. Si llegara a hacer desaparecer el primero de estos conceptos ya sólidamente fijados en el proceso de su anormal existencia será la ordinaria, eliminarían para siempre más de la mitad de los factores automáticos que predisponen la psiquis de los adolescentes a ceder a esta propiedad singular de caer siempre en el estado particular que les es habitual durante estos procesos. En cuanto a la supresión del segundo, este les permitiría ahorrarles a los seres de los tiempos futuros algunas de esas innumerables ideas idiotas que surgen allá sin cesar, ideas que, transmitidas de generación en generación como incontestables artículos de fe, contribuyen mucho a la formación en su presencia de propiedades de las cuales ninguna conviene a los seres tricerebrales de nuestro megalocosmos, y entre las cuales hay una que los hace dudar de la existencia de la divinidad. Es esa duda la que acarrea para ellos la desaparición casi completa de ciertos datos que deberían depositarse absolutamente en la presencia de todos los seres tricerebrales, y cuya totalidad engendra el impulso llamado sensación instintiva de las verdades cósmicas, experimentadas por todos los seres, ya sean unicerebrales o bicerebrales, siempre y en todas partes en el universo. Mas, para desgracia de todos los seres terrestres ordinarios, esos importantes detentadores de poder llegados de todas partes de tu planeta no se ocuparán de tales cuestiones que consideran inferiores a su dignidad.
¿A dónde iríamos a parar si de pronto esos miembros importantes de una sociedad tan importante fuesen a ocuparse de problemas tan despreciables? En general, puesto que la mayoría de tus favoritos contemporáneos han cesado completamente de cristalizarse los datos apropiados para permitir una manifestación individual, y como estos seres tricerebrales se manifiestan bajo el único dictamen de las consecuencias de las propiedades del órgano Kundabuffer, los asuntos que están dentro de los límites de su comprensión y de su poder no les interesan en modo alguno, sino que siempre están dispuestos a intervenir cuando se trata de resolver cuestiones que son incomparablemente superiores a su razón. Debido a este rasgo de su original psiquis, se ha constituido en ellos en el curso de los últimos 20 siglos otra necesidad psicoorgánica de lo más extraña. La manifestación principal de esta necesidad psicoorgánica consiste en que cada uno de ellos se cree absolutamente obligado a hacer oír a los demás la voz de la razón, o como dicen, de ponerlos en el buen camino. ¿Sabes, hijo mío? Hablándote de este singular rasgo de carácter que todos ellos sin excepción poseen, me viene la idea de que sería deseable darte, a propósito de su extraña psiquis, un consejo similar al que recibiste de nuestro viejo Ahun al final de mis explicaciones sobre su famoso arte contemporáneo. Él te recomendó, entre otras cosas, si llegaras por alguna razón a existir en el planeta Tierra y a mezclarte con esos extraños seres tricerebrales, que fueras siempre muy prudente con los tipos que son contemporáneos representantes del arte, para no ofenderlos nunca y no hacerte enemigos mortales entre ellos. Nuestro querido Ahun, que pensaba entonces en las numerosas debilidades de ellos, tales como el amor propio, el orgullo, la vanidad y muchas otras, te indicó entre esas propiedades específicas la que convenía cosquillear en cada caso. Él te explicó hasta con detalles cómo hablarles y qué decirles, para que siempre estuvieran bien dispuestos hacia ti y no dijeran nada jamás de ti, sino lo bueno, y te alabaran en todo lugar y en toda ocasión. No tengo nada que añadir a ese consejo que, por cierto, es ideal para el tipo de seres de quienes hablo. Los actuales representantes del arte han sido colmados de las propiedades específicas enumeradas por nuestro Ahun, y si tú sabes cosquillearlos cada vez, estarán en adoración ante ti, y se manifestarán hacia ti como verdaderos esclavos o esclayanos. Aunque este consejo sea muy sabio y hasta indispensable para quien quiera vivir entre ellos, personalmente no lo veo práctico para ti. Y no lo es por una parte, porque no todos los seres de la Tierra son representantes del arte, y por lo tanto ese consejo no sería pues aplicable a todos sin excepción. Por otra parte, porque te sería difícil preguntarte y recordar en cada caso cuál de esas innumerables debilidades conviene cosquillear. Te enseñaré, pues, un gran secreto de su psiquis, insistiendo en cierta particularidad que, si sabes utilizarla, podrá provocar en cada uno de ellos la manifestación que te señaló Jun. Si quieres sacar provecho de esa particularidad para actuar sobre ellos, no solamente tendrás excelentes relaciones con todos, sino que hasta serás capaz, conociendo este secreto, de asegurarte una feliz y tranquila existencia, tanto en la posesión de los signos monetarios indispensables como desde el punto de vista de aquellas otras comodidades terrestres, cuyo gusto y beneficioso significado define nuestro querido maestro con solo estas palabras: un verdadero lecho de rosas. Probablemente ya has adivinado, hijo mío, que mi consejo, o el secreto de que voy a hacerte partícipe, trata de esta necesidad psicoorgánica de hacer oír a los demás la voz de la razón y de ponerlos en el camino hacia la verdad. Esta propiedad específica, que aparece en su psiquis debido una vez más a las condiciones anormalmente establecidas de existencia general ordinaria, se vuelve parte integrante de su presencia cuando llegan a la edad responsable. Todos, sin excepción, experimentan esta necesidad psicoorgánica, los viejos y los jóvenes, los hombres y las mujeres, y hasta los que llaman mal nacidos. Esta singular necesidad proviene a su vez de otra de sus propiedades, que consiste en lo siguiente: cada uno de ellos, a partir del momento en que adquiere la capacidad de distinguir entre seco y mojado, embriagado con sus méritos, deja para siempre de ver y observar sus propias anomalías y sus propios defectos, para no ver ni observar sino los de los demás. Hoy día, cada uno de tus favoritos ha tomado la costumbre de enseñar a sus semejantes cosas de las que jamás ha tenido la más mínima noción, ni aun en sueños. Y lo más cómico es que, si los demás no lo escuchan o no aparentan querer escucharlo, no solamente se ofenderá, sino que llegará a sentir en su fuero interno una sincera indignación. En cambio, si uno de esos otros consiente en aprender de él lo que es la voz de la razón, o por lo menos aparenta querer saberlo,
No solamente querrá y respetará a ese otro, sino que él mismo se sentirá lleno de satisfacción y de dicha. Notemos además que ese es el único caso en que tus favoritos pueden hablar de los demás sin odio y sin crítica. Pues bien, hijo mío, he aquí mi consejo. Si por una razón u otra debieras existir entre ellos, aparenta siempre querer aprender algo de ellos. Hace incluso lo mismo con sus hijos. Tendrás entonces excelentes relaciones con todos y serás considerado en cada familia como el amigo más estimado de la casa. Recuerda siempre que, debido a la presunción resultante de esta propiedad específica, cualquiera de ellos, por insignificante que sea en esencia, mira por encima del hombro con desprecio todas las actitudes y la conducta de los demás, sobre todo si van en contra de sus puntos de vista subjetivamente constituidos. En ese caso, como acabo de decírtelo, se consideran ofendidos y sienten dentro de ellos mismos una sincera indignación. Notemos al respecto que, debido a esa propiedad, tus favoritos no dejan de indignarse por los defectos de quienes los rodean y convierten así su propia existencia, ya bastante afligida y anormal sin eso, en objetivamente intolerable. Estas perpetuas indignaciones hacen que la existencia será la ordinaria de estos desgraciados fluya casi siempre en medio de sufrimientos morales estériles, y esos vanos sufrimientos morales, actuando prolongadamente por inercia en su psiquis de manera semchestonaliana, o como se dice en tu planeta, de manera deprimente, acaban por volverlos instruarnianos o nerviosos, por supuesto sin participación alguna de su consciente. Desde entonces, en el proceso de su existencia ordinaria, ellos pierden toda reserva, aun en las manifestaciones eserales que no tienen nada que ver con las causas iniciales de esa instruarnia o nerviosismo. Por sí sola, esta propiedad que consiste en indignarse por las faltas de los demás, convirtió poco a poco su existencia en architragicómica. Por ejemplo, tú puedes ver a cada paso escenas de este tipo. Uno de ellos ha caído literalmente bajo el talón de alguien, es decir, que ha perdido ante ese alguien la única cosa que ellos adquieren por medio de su funesta educación. En otras palabras, la máscara bajo la cual ocultan muy hábilmente a los demás sus defectos interiores y exteriores. Pues bien, ese ser que está bajo el talón de su mujer o de su querida o de quien sea que lo haya descubierto y que se ha vuelto así esclavo servil de uno u otro de estos patronos, se indigna aún más que todos los demás si algún emperador no demuestra ser capaz de tener bajo su ley a decenas o centenares de miles de seres de su comunidad. Lo más curioso es que en general son precisamente estos farsantes terrestres que han caído bajo el talón de alguien quienes redactan para sus semejantes tratados en los que indican minuciosamente todo lo que es necesario hacer y cómo arreglárselas para gobernar bien a los demás. O también si uno de estos seres contemporáneos, a quien se le hiela el corazón al ver un ratón que se escabulle entre sus pies, oye que alguien ha perdido su aplomo frente a un tigre, embargado por una heroica indignación, lo condenará ante sus amigos y probará, echando espumarajos por la boca, que es un miserable cobarde e incluso un criminal por haberle tenido miedo a un pobre tigre. Y una vez más, todos los libros y tratados dedicados a lo que se debe hacer y a lo que no se debe hacer cuando uno se encuentra con un tigre o cualquier ser semejante, son redactados por esos héroes aterrorizados por ratones. O bien, uno de esos que coleccionan las enfermedades crónicas por decenas, cuyo estómago, por ejemplo, no funciona ya durante semanas enteras, cuyo cuerpo está cubierto de toda clase de viles granos y que naturalmente sufre día y noche. En resumen, un ser que desde hace largos años no es más que un museo anatómico ambulante de todas las enfermedades existentes en ese planeta, se indigna más que nadie si alguien se pesca por descuidado un resfriado. Y esos museos anatómicos ambulantes, patentados, instruyen a los demás, con mucha autoridad, sobre la manera de deshacerse de esos resfriados. Hasta escriben toda clase de libros y manuales sobre múltiples enfermedades y sus diversos tratamientos. A cada momento allá se puede observar absurdos de este tipo. Uno de ellos, que ni siquiera sabe a qué puede parecerse el minúsculo ser llamado pulga, que tan a menudo le pica, escribe un grueso volumen u organiza conferencias públicas para explicar que la pulga, cuya picadura ha hinchado el cuello de un cierto emperador conocido en la historia con el nombre de Naujan, tenía en la pata izquierda una anormal excrescencia roja amaranto de forma particularmente extraña. Con el objeto de satisfacer esa extraña necesidad psicoorgánica, tus favoritos, para no sufrir, deben tener al menos una víctima ofrecida a su enseñanza, pero para los que entre ellos han adquirido con manifestaciones de ese tipo alguna autoridad en su medio y por la fuerza creciente del hábito se han vuelto grandes descarados,
el apetito aumenta y exige un número de víctimas cada vez mayor. De hecho, hijo mío, bastaría a todo ser normal observar semejantes escenas que se encuentran a cada paso en tu planeta, en la existencia de esos extraños seres tricerebrales, y estudiar seriamente sus propias percepciones para adquirir un amplio conocimiento de todas las ramas de la ciencia objetiva. Por otra parte, si un día llegas a existir entre ellos y a ser testigo de estas manifestaciones estelares incongruentes, por más que conozcas la causa de esas incongruencias, no podrás dejar de reírte interiormente. Al mismo tiempo sentirás con todo tu ser piedad por esos desdichados, y a tu risa interior vendrá a asociarse por sí misma una tristeza palnasuriana de la esencia. Esa particularidad de la psique de los seres terrestres tricerebrales se ha desarrollado al máximo grado entre aquellos que pertenecen a la casta a la que se da el nombre de inteligencia. La palabra inteligencia traduce la noción que nosotros definiríamos por la expresión fuerza en uno mismo. Aun cuando durante muchos siglos esa palabra ha conservado allá aproximadamente el mismo sentido, tus favoritos la emplean hoy día sin incomodarse por ello en lo más mínimo para designar a los seres que representan exactamente lo contrario de lo que esa palabra quiere decir. La palabra inteligencia viene de la lengua griega antigua. Es interesante notar que esa palabra era usada también por los antiguos romanos que la habían tomado prestada de los griegos, no por su sentido, sino por su consonancia. Se imaginaron luego que la raíz de la palabra pertenecía a su propia lengua. Entre los antiguos griegos, esa palabra designaba a los seres que se habían perfeccionado hasta el punto de poder dar a sus funciones una dirección conforme a su voluntad, contrariamente a lo que pasa en toda formación cósmica no espiritualizada, cuya acción siempre es una reacción a causas exteriores. Es verdad que en tu planeta todavía se encuentran a veces seres que responden más o menos al sentido de esta palabra, pero solamente entre aquellos que son considerados por la mayoría como no inteligentes. En mi opinión, si a la clase que llaman allá inteligencia se la llamara sencillamente mecanigencia, sería quizás más justo. Y sería más justo no solamente porque los seres pertenecientes a la inteligencia ya no pueden dar dirección alguna a sus funciones eserales, sino porque en ellos ya se han atrofiado completamente los datos que suscitan desde su venida al mundo, unos impulsos de iniciativa de la esencia para su existencia seral ordinaria, datos que la gran naturaleza deposita en la presencia de todos los seres tricerebrales. Durante su existencia responsable, los seres pertenecientes a la inteligencia solo se manifiestan, es decir, solo actúan automáticamente al recibir choques accidentales o intencionales del exterior, que son los únicos que les dan la posibilidad de una experiencia y de una animación adecuadas, al desencadenar series de asociaciones ligadas a impresiones anteriores fortuitas, automáticamente percibidas y completamente independientes de su propio deseo o de su voluntad. Esos choques exteriores les son dados en general, primero por los objetos animados o inanimados que entran por casualidad en la esfera de sus órganos de percepción visual. Segundo, por los seres de todo tipo con quienes se encuentran. Tercero, por los sonidos o las palabras que les llegan. Cuarto, por los olores que perciben o también por las sensaciones desacostumbradas que experimentan de tiempo en tiempo en el curso del funcionamiento de su organismo, es decir, de su cuerpo planetario, y así por el estilo. Pero ni sus manifestaciones exteriores, ni sus impulsos eserales interiores, que debieran depender de las directivas de su yo eseral, obedecen jamás a su propio deseo proveniente de su presencia entera. Debo decirte también que ciertos seres terrestres, pertenecientes a la inteligencia, cuyas manifestaciones psíquicas, después de haber sufrido diversas modificaciones en el curso de su existencia responsable, han adquirido ya formas bien establecidas y bien conocidas por los que los rodean, ya no son designados por los demás seres con el nombre colectivo de inteligencia, se les dan otros nombres, compuestos de varias palabras o más bien de varias raíces de palabras, sacadas también del griego antiguo, tales como burócratas, plutócratas, teócratas, demócratas, cebrócratas, aristócratas, y así por el estilo. El primero de esos nombres, el de burócrata, se le da a los seres de la inteligencia en quienes las series de asociaciones automáticas ya fijadas y que engendran en ellos experiencias bien determinadas son limitadas en número. Y como consecuencia, en esos burócratas, los choques recibidos de afuera, por variados que sean, suscitan asociaciones relacionadas siempre con las mismas experiencias, asociaciones que, a fuerza de repetirse, adquieren un carácter específico y se manifiestan de manera del todo independiente, sin la intervención de partes eserales algunas, aisladamente espiritualizado de su presencia general.
En cuanto al segundo de esos nombres, el de plutócrata, se le atribuye a los seres que después de ciertas transformaciones de su psiquis han demostrado ser capaces, en el curso de su existencia responsable, de embaucar artísticamente a todos los honestos, o mejor dicho, ingenuos compatriotas que han encontrado, y de convertirse así en propietarios de una gran cantidad de dinero y de esclavos, como dicen ellos. Debes saber a propósito de esto que son estos tipos terrestres los que han producido la mayor cantidad de individuum hasnamuses. Durante mi estancia en la Tierra me enteré por casualidad en el curso de mis investigaciones sobre el asunto que me interesaba del secreto del origen de ese término, plutócrata. Como ya te dije, durante los últimos 25 siglos todas las nociones y cosas sospechosas han sido designadas con palabras pertenecientes a la lengua griega antigua, así que esos nombres de burócrata, aristócrata, demócrata, etcétera, que expresan nociones y cosas sospechosas, también están compuestos de dos palabras griegas antiguas. Por ejemplo, la palabra burócrata está compuesta de buro, que significa oficina, y de crata, que significa tener o conservar. Juntas las dos palabras significan el que cuida o tiene la dirección de toda la oficina. En cuanto a la palabra plutócrata, su historia es algo diferente y no se remonta muy lejos. Esa palabra fue inventada hace unos 7 u 8 siglos. Seres de este tipo ya existían, sin embargo, en la Grecia antigua, pero allí los llamaban plusiócratas. Según parece, discutieron y reflexionaron mucho tiempo antes de adoptar ese nombre. Y discutieron y reflexionaron mucho tiempo porque comprendían muy bien que estos tipos terrestres eran unos estafadores de primera clase, saturados, por así decir, hasta la médula con jasnamuserías de todo tipo, y que era menester hallarles un nombre que les conviniera a la perfección. Trataron primero de honrarlos con un nombre altisonante que correspondiera al significado interior de ellos, pero al reflexionar renunciaron a ello porque estos tipos terrestres, gracias a sus fechorías, habían adquirido más fuerza y poder, quizás, que sus reyes, y porque temían, si los glorificaban con ese nombre tan conforme con el significado interior de ellos, que se ofendieran e hicieran aún más daño a su alrededor. Finalmente decidieron obrar con astucia e imaginaron un nombre por medio del cual podían definir su verdadera calidad y a la vez aparentar ensalzados. Lo lograron de la manera siguiente. Ya que el título de estos tipos terrestres debía componerse, por supuesto, de dos palabras griegas antiguas, y como los nombres de esta clase terminan todos con la palabra griega krata, para que el título no saltara a la vista, le dejaron aquella antigua consonancia griega krata. La primera mitad de la palabra no fue sacada del griego antiguo, como era costumbre, sino del ruso. Tomaron la palabra rusa plut, que significa granuja, y con ella hicieron el nombre de plutócrata. Aquellos sabios seres terrestres lograron sus fines de lo mejor, ya que todos, tanto estos parásitos como los otros, se consideran hoy satisfechos. Estos parásitos se sienten además tan contentos con su título que no vacilan en pavonearse con sombrero de copa hasta en días de semana. En cuanto a los otros seres, si están satisfechos, se debe a que pueden gratificar a estos monstruos con el nombre que les conviene, ya que estos no solamente no se enfadan, sino que al sentirse glorificados de este modo se pavonean como auténticos pavos. El tercero de los nombres enumerados, el de teócrata, sirve para calificar a ciertos miembros de la inteligencia en cuya presencia general se produce una perturbación en el sentido psicoorgánico de la palabra, casi idéntica a la que se puede observar en los plutócratas. La única diferencia entre los plutócratas y los teócratas es que para satisfacer sus necesidades hasnamusianas, los primeros actúan sobre quienes los rodean explotando la función que ellos llaman confianza, mientras que los segundos, que sirven de aquella que ha sustituido poco a poco en tus favoritos la función sagrada que para todos los seres tricerebrales constituye uno de los tres caminos sagrados de perfeccionamiento de sí, función que ellos llaman fe. Para que comprendas mejor esta diferencia entre teócrata y plutócrata, bastará una vez más que te repita una de las sentencias de nuestro venerado maestro Mulay Nasar Eddin. Hablando un día de los numerosos actos de autoridad a los cuales está sometida la psiquis general de los hombres ordinarios, dijo de pronto sin ton ni son: ¿qué les importa a los pobres moscas la manera como se los mata? ¿Con una coz de los diablos cornudos o con una caricia de ala resplandeciente de un ángel divino? En cuanto a los tipos terrestres que llaman demócratas, debo decirte que no vienen siempre de la clase hereditaria de la inteligencia,
La mayoría de ellos son al comienzo simples seres ordinarios y solo más tarde, después de haberse introducido en esta clase gracias a un tour de force excepcional, es cuando se transforman en demócratas. Y durante el proceso de esa transformación, la degeneración de las funciones provenientes de la función sagrada de conciencia moral acarrea en ellos los mismos resultados que en los plutócratas y los teócratas. A propósito de esos demócratas, es necesario observar que si uno de ellos ocupa por casualidad un puesto de detentador de poder, sus actuaciones desencadenan a veces un fenómeno cósmico de lo más raro. Uno ve los callos convertirse en pedicuros. Este raro fenómeno se produce, en mi opinión, porque los demócratas que ocupan accidentalmente un cargo de detentador de poder no han recibido, por herencia, ninguna predisposición para saber instintivamente gobernar a los demás, y son, en consecuencia, absolutamente incapaces de dirigir la existencia de los seres que se encuentran bajo su autoridad. Para describir a estos tipos terrestres, nuestro inestimable maestro Mulay Nasar Eddin tiene, una vez más, una sentencia muy apropiada. Cada vez que la pronuncia, comienza por levantar los brazos al cielo y luego con la mayor veneración dice: Alabado seas, oh tú, nuestro grande y justo Creador, por haber permitido en tu justicia y tu gracia infinitas que las vacas no vuelen como encantadores pajaritos. Y ahora, hijo mío, entre los tipos enumerados solo me queda por hablarte de aquellos que los demás seres llaman cebrócratas y aristócratas. Se los distingue dándoles sobrenombres tales como emir, conde, khan, príncipe, melik, barón, etc., cuya sonoridad ejerce una acción de lo más agradable sobre esa función que no cesa de manifestarse con fuerza entre tus favoritos hasta su muerte y que se llama vanidad. Te confesaré, francamente, que dar una buena definición de estos tipos terrestres es muy difícil, no solo en la lengua corriente, sino también en la de nuestro muy sabio Mulay Nasar Eddin. Todo lo que se puede afirmar es que son simples bromas de la naturaleza. A decir verdad, aunque tus favoritos los llaman de diferente manera, los aristócratas y los cebrócratas se asemejan en todos los aspectos y están dotados de propiedades interiores idénticas. Ya te expliqué, recuerdas, que existen en tu planeta, según las comunidades, dos clases de organizaciones de Estado. Una se llama régimen monárquico, la otra régimen republicano. En las comunidades de régimen republicano, estos tipos son llamados cebrócratas, mientras que en aquellas donde existe el régimen monárquico, los llaman aristócratas. A fin de darte una idea de lo que son estos dos tipos terrestres, será mejor, creo, que te hable del asombro que se apoderaba de mí durante mi estancia en tu planeta cada vez que me tropezaba con estos malentendidos. Cada vez me preguntaba, ¿cómo pueden tales tipos terrestres existir en ese original planeta casi tanto tiempo como los demás seres tricerebrales? Ya me había hecho esta pregunta a propósito de los seres pertenecientes a las clases de los burócratas, pero podía más o menos encontrar la respuesta. En efecto, por limitadas que sean sus series de experiencias, no obstante las tienen, y hasta a toda hora del día y de la noche. Por el contrario, según mis observaciones, todo el material de experiencia de los aristócratas y de los cebrócratas se limita de hecho a tres series de impresiones. La primera se refiere al asunto de la comida. La segunda consiste en recuerdos asociados al funcionamiento pasado de sus órganos sexuales. Y la tercera comprende los recuerdos que tienen de su primera nodriza. Pero, ¿cómo pueden unos seres que por todo material solo tienen estas tres series de impresiones tener la misma duración de existencia que los demás seres tricerebrales que pueblan la superficie de su planeta? Esto sigue siendo para mí un enigma insoluble. Se cuenta que ante ese singular problema de la duración de la existencia de estos tipos terrestres, nuestro archiladino Lucifer se puso un día a reflexionar tan intensamente que todos los pelos de la punta de su rabo se volvieron grises. Volviendo a estas bromas de la naturaleza, solo me queda tratar de explicarte por qué existe una diferencia tan sorprendente entre los nombres que se dan a una misma clase de seres. Digo tratar, porque yo mismo ignoro la razón exacta de ello, pero como conozco las raíces de estos dos nombres, creo poder afirmar sin equivocarme que se debe a una de sus costumbres. Debo decirte que tus favoritos se complacen, no se sabe por qué, en organizar lo que llaman espectáculos de marionetas. Pues bien, por una u otra razón, se complacen igualmente en hacer participar a estos mismos cebrócratas o aristócratas en sus espectáculos de marionetas, así que los introducen siempre en el juego.
Pero como estos seres ya no son por sí mismos más que fantoches absolutamente vacíos y por lo tanto inconsistentes, los demás seres de la comunidad tienen que sostenerlos durante estos juegos de marionetas. Y es precisamente la manera de sostenerlos, o más bien la elección del brazo que los sostiene, la que ha aportado esta diferencia de nombre. Así es que en las comunidades donde existe el régimen monárquico, es costumbre desde hace tiempo sostenerlos con el brazo derecho, de modo que en esas comunidades llaman a estos tipos aristócratas. Por el contrario, en las comunidades donde existe un gobierno republicano, los sostienen con el brazo izquierdo, de ahí su nombre de cebrócratas. A propósito de estas diferencias entre los nombres de los seres terrestres, oigo todavía a nuestro sabio Mulay Nasar Eddin pronunciar una de sus notables sentencias. Un día en que hablábamos de las diferencias que presentan los juicios respectivos de los magistrados o cazi, turcos y persas, dijo con respecto a la semejanza de su justicia: Ah, mi querido amigo, ¿dónde se encontrarán en la tierra jueces capaces de examinar con sabiduría la culpabilidad de los hombres? Los cazi son iguales en todas partes, solo sus nombres son diferentes. En Persia los llaman persas y turcos en Turquía. Además, ocurre lo mismo con cada cosa en la tierra. Los asnos son todos iguales, solamente se les dan nombres diferentes. Por ejemplo, la especie de asnos que en el Cáucaso llaman asnos carabajianos se encuentra en Turquía con el nombre de asnos jorasanianos. Estas sabias palabras se grabaron en mi cerebro, y durante mi existencia en tu planeta me volvían a la memoria cada vez que debía hacer una comparación. Que su nombre sea bendito para siempre en el planeta donde él vio la luz y se formó. Así pues, hijo mío, lo repito, si por una u otra razón debieras ir a ese planeta, no pierdas de vista que la debilidad de la que te hablé se desarrolla sobre todo en los seres ordinarios de la inteligencia, y particularmente entre aquellos que pertenecen a una de las castas enumeradas y cuyo nombre termina en Krata. Después de esta ligera digresión alrededor del consejo práctico que te di, volvamos a nuestro serio problema. Comenzaré por el relato que te prometí sobre la aparición de la sociedad de seres terrestres que había tomado por divisa. La Tierra pertenece al Creador común. Ella es igualmente libre para todas sus criaturas, y sobre las razones de su fracaso, del fracaso de esta asociación. Tendrás así la posibilidad de comprender bien la primera y principal causa por la cual estos terribles procesos de destrucción recíproca deben inevitablemente desencadenarse entre esos desdichados seres tricerebrales de nuestro megalocosmos. De paso, te enterarás, como lo que podría llamarse la naturaleza local, cuando un acontecimiento inesperado obstaculiza su funcionamiento correcto para satisfacer las necesidades del togócrata cósmico general, se adapta de tal suerte que sus resultados puedan fusionarse conforme a la armonía de ese muy grande proceso cósmico. Esta sociedad de seres hombre, como ya te dije, apareció hace 4 o 5 siglos en el continente de Asia en una ciudad existente entonces con el nombre de Mosulópolis. Ella se constituyó en las circunstancias siguientes. Los procesos en cuestión eran precisamente en esa época más frecuentes que nunca en ese continente. Algunos se desarrollaban entre diferentes comunidades, otros dentro de esas mismas comunidades. Estos últimos recibieron más tarde el nombre de guerras civiles. Una de las principales causas de esos espantosos procesos que se producían en el continente de Asia, ya entre diferentes comunidades, ya dentro de las comunidades mismas, fue una religión aún muy reciente, edificada de manera fantástica sobre la enseñanza de un verdadero enviado de nuestra eternidad, San Mahoma. La sociedad de que te hablo se constituyó por iniciativa de los miembros de una cofradía que existía entonces en el Asia Central, con el nombre de Colegio de los Iluminados. Debes saber que en ese tiempo esos hermanos eran objeto de una gran veneración por parte de los seres tricerebrales de casi todo tu planeta, quienes hasta daban a veces a esa cofradía el nombre de Colegio de todos los santos vivientes de la Tierra. Esa cofradía de seres terrestres había sido fundada mucho tiempo atrás por seres que habían descubierto en sí mismos las consecuencias de las propiedades del órgano Gundabuffer y se habían agrupado para trabajar juntos a fin de librarse de ellas. Pero cuando esos terribles procesos de destrucción recíproca se hicieron demasiado frecuentes en el continente de Asia, algunos miembros de la cofradía, encabezados por el venerable hermano Olmantabur, resolvieron por primera vez examinar si no sería posible obtener de alguna manera, si no la supresión total de aquel terrible fenómeno, al menos la disminución de una calamidad tan patente. Consagrándose de allí en adelante a poner en práctica su decisión, visitaron diversos países del continente de Asia,
y predicando por todas partes de manera conmovedora sobre el crimen y el pecado monstruoso que representaban tales actuaciones, llevaron así a numerosas personas a compartir sus convicciones. El resultado de su labor imparcial y realmente humanitaria fue la fundación en la ciudad de Mosulópolis de la grande y seria sociedad de seres hombres llamada La Tierra pertenece al Creador común, ella es igualmente libre para todas sus criaturas. Desde el comienzo, los miembros de esta sociedad realizaron muchas cosas que no habían podido ser realizadas por ningún ser terrestre ni antes ni después de ellos. Y fueron capaces de hacerlo porque desde el origen el programa había sido compuesto muy concienzudamente desde el punto de vista de sus posibilidades de realización en las condiciones existentes. Ese programa básico comprendía una acción progresiva que debía llevar a los resultados siguientes. Primero, la institución de una religión común para todos los seres del continente de Asia que ellos se proponían edificar sobre la enseñanza de la secta de los Tarsis, un poco retocada. Segundo, la elección de una lengua común que hubiera sido el turcomano, la lengua más antigua del continente cuyas raíces había servido para la formación de numerosas lenguas asiáticas. Por otra parte, entraba en el programa fundamental de esta sociedad establecer en el centro de Asia, en la ciudad de Margelán, capital de lo que llaman el Kanato de Fergán, la organización de un gobierno central único para todos los países de Asia que llevaría el nombre de Concilio de los Mayores y estaría compuesto de seres respetables pertenecientes a todas las comunidades del continente. Como indicaba su nombre, este concilio debía en efecto componerse exclusivamente de los seres de más edad y más respetables, porque de acuerdo con su comprensión, en este planeta, sólo tales seres podían mostrarse justos e imparciales hacia todos sus semejantes, sea cual fuere su religión o su comunidad. Desde su fundación en la ciudad de Mosulópolis, la sociedad incluía ya seres de casi todas las comunidades asiáticas. Entre ellos había mongoles, árabes, kirguises, georgianos, rutenos, tamiles y hasta el representante personal del famoso conquistador de la época, Tamerlán. Gracias a su intensa actividad verdaderamente imparcial y no egoísta, las guerras y las guerras civiles, cuyo número crecía sin cesar en el continente de Asia, empezaron a disminuir y se esperaba obtener también muchos otros resultados satisfactorios. Pero algo surgió entonces que acarreó la ruina de esa eminente sociedad de seres hombres. Todos los sucesos que siguieron se desencadenaron por la influencia de un filósofo llamado Atarnai, muy conocido en aquella época y por la teoría que él exponía en un tratado titulado ¿Por qué hay guerras en la Tierra? La aparición de ese filósofo trastornó todas las nociones que tenían los miembros de la sociedad. Conozco muy bien su historial, porque durante las investigaciones que hice acerca de los resultados de la obra del muy santo Ashama Sheimash, tuve necesidad de conocer ciertos detalles relativos a la actividad de este filósofo, así como de él personalmente. Atarnay nació en Mosulópolis, en una familia de kurdos. Llegado a la edad responsable, se hizo efectivamente un gran sabio, al menos para el planeta Tierra. Para comenzar, aquel kurdo Atarnay dedicó numerosos años terrestres al estudio asiduo de toda clase de asuntos que pudieran, según creía él, aportar una solución a este problema. ¿Cuál es, en general, el sentido de la existencia del hombre? Y fue en el curso de sus estudios que cayó en sus manos un manuscrito sumerio muy antiguo, pero en excelente estado. Este manuscrito se había conservado bien porque había sido escrito con la sangre del ser Chirmán sobre pieles de seres serpiente llamados caliandieques. Como me lo mostraron mis investigaciones, el texto de aquel manuscrito, escrito por un sabio de la antigüedad, interesó vivamente al filósofo Atarnay y quedó muy particularmente impresionado por un pasaje del manuscrito en que aquel sabio emitía la hipótesis siguiente. Según todas las probabilidades, reina en el mundo una ley de sostén recíproco de todo cuanto existe. Y evidentemente, nuestra vida también sirve para sostener algo grande o pequeño en el mundo. Aquella idea, expresada en el antiguo manuscrito, cautivó hasta tal punto al filósofo Atarnay que se consagró desde entonces por entero al estudio de ese único aspecto del asunto que le interesaba. Fue esta idea la que sirvió de base a toda una teoría verosímil que él expuso, después de varios años de investigaciones y verificaciones experimentales minuciosas de sus propias conclusiones, en su obra titulada ¿Por qué hay guerras en la Tierra? Yo también tomé conocimiento de esa teoría. Ella estaba verdaderamente cerca de la realidad.
Todas las hipótesis del kurdo Atarnay concordaban más o menos con la esencia misma del gran proceso cósmico fundamental del autoegócrata universal que te expliqué de manera bastante detallada al hablarte del santo planeta del purgatorio. En su teoría, el filósofo Atarnay establecía de manera formal que en el mundo reina, sin duda alguna, una ley de sostén recíproco de todo cuanto existe, que a ese sostén recíproco contribuyen ciertas sustancias químicas con cuya ayuda se opera el proceso de espiritualización de los seres, es decir, la vida, y que estas sustancias químicas no sirven para el sostén de todo cuanto existe, sino en el momento en que la vida de un ser cesa, dicho de otro modo, cuando muere. Con la ayuda de numerosas confrontaciones lógicas, él demostraba de manera positiva que en ciertos periodos debe absolutamente producirse en la Tierra un número riguroso de muertes cuyo conjunto emite vibraciones de una potencia determinada. Un día, durante una reunión general de los seres miembros de la susodicha sociedad, este ser terrestre poco común que participaba en la asamblea en calidad de representante elegido por toda la población del país llamado Kurdistán, expuso en detalle su teoría con tanta elocuencia que ésta acabó por suscitar en los miembros de la sociedad una gran agitación y una gran confusión. Su teoría los sorprendió hasta tal punto que primero se extendió entre ellos un silencio sepulcral. Pasmados de estupor, ni uno solo podía hacer el menor gesto. Permanecieron así durante un rato bastante largo. Después del silencio sobrevino un tumulto ensordecedor, como si la vida de cada uno de ellos dependiera de su grado de excitación y de la fogosidad con que lo expresaba. En conclusión, decidieron por unanimidad, avanzada la noche, elegir entre ellos a varios seres sabios y encargarlos de estudiar juntos los detalles de esta teoría, que les había impresionado tan fuertemente para después presentar un informe a la Asamblea General. A partir del día siguiente, los miembros sabios elegidos por la sociedad, la tierra pertenece al Creador común, ella es igualmente libre para todas sus criaturas, comenzaron a familiarizarse con las teorías de Atarnay. Mas para desgracia de todos los seres terrestres y cerebrales de los tiempos futuros, resultó que, aun cuando la mayoría de los miembros elegidos eran seres de edad avanzada en quienes las funciones funestas, que vuelven a ser, de tus favoritos celoso y codicioso, ya estaban casi atrofiadas, sin embargo, algunos de ellos, no obstante, por numerosas razones y particularmente por la manera en que se les había educado en su infancia, no habían adquirido todavía suficiente experiencia para convencerse del carácter irrealizable de sus ensueños dictados por su educación anormal, y por lo tanto no estaban todavía lo suficientemente desilusionados como para manifestarse totalmente justos e imparciales. A medida que se familiarizaban con los detalles de esta asombrosa teoría, caían en un estado atípico, particular de los seres terrestres en el que olvidaban la hipótesis notable que les había asombrado. Desde entonces, al volver poco a poco, como es propio de los seres tricerebrales de ella, a sus concepciones anteriores puramente subjetivas, y por consiguiente siempre cambiantes, se separaron enseguida en dos partidos opuestos. Unos se pusieron con convicción y sin lógica crítica alguna a hacer de todas las suposiciones emitidas en esta teoría simples artículos de fe. Otros, como le es propio a la mayoría de los sabios terrestres, a discutir y a probar todo lo contrario de estas hipótesis para volverse, a fin de cuentas, no solamente enemigos de la teoría de Atarnay, sino del mismo Atarnay. Así pues, hijo mío, aquellos sabios elegidos para estudiar en detalle esa teoría, en vez de ayudar a los demás miembros de la Asamblea a salir de su desconcierto y de su agitación, en vez de tratar de unirlos, no hicieron sino aumentar con sus propias disputas la confusión de sus nociones, y poco a poco, en la presencia general de los diferentes miembros de aquella sociedad tan seria, surgieron automáticamente datos que suscitaban dos convicciones completamente opuestas. La primera de estas convicciones era que todo sucedía verdaderamente como lo exponía la teoría del filósofo Atarnay, es decir, que las guerras y las guerras civiles respondían en la tierra a una necesidad periódica, independiente de toda intención personal de los hombres. En cuanto a la segunda, era la única que habían compartido hasta ese momento todos los miembros de la sociedad, según la cual, si llegaran a realizar su programa, sería posible destruir hasta la raíz misma ese mal que reinaba en su planeta, después de lo cual todo volvería a ponerse en orden. A partir de ese momento, estallaron discusiones, conflictos y querellas entre los miembros de la sociedad, y una vez más sucedió lo que desde hacía tiempo se les había hecho habitual, como ya te dije. Esas querellas y esos conflictos se extendieron muy pronto a los seres ordinarios de allá, es decir, a los demás habitantes de la ciudad de Mosulópolis, provocando la excitación de su psiquis anormal.
No sé cómo habría acabado todo esto si los hermanos del Colegio de los Iluminados no hubieran llegado y no se hubiesen metido en el asunto. Bajo su influencia, todos los miembros de aquella seria sociedad se apaciguaron poco a poco, recobraron su calma para reflexionar y luego deliberar con tranquilidad y seriedad acerca de lo que era necesario hacer en el futuro. Estas reflexiones y deliberaciones los llevaron a elegir por unanimidad al kurdo Atarnay como jefe, rogándole que los ayudara a salir de aquella penosa situación. Después de varias reuniones dirigidas por el filósofo Atarnay, se llegó por acuerdo unánime a las conclusiones categóricas siguientes. Según las leyes de la naturaleza, las guerras y las guerras civiles responden siempre en la Tierra a una necesidad periódica, sin ninguna intervención de la voluntad de los hombres, y esto porque la naturaleza en ciertos períodos exige una gran cantidad de muertos. Estamos pues obligados todos a reconocer con una gran tristeza y una inevitable resignación interior que ninguna decisión de la razón humana podría impedir que la sangre sea vertida entre las naciones y en el seno mismo de las naciones. A causa de esto, decidimos por unanimidad liquidar nuestros asuntos corrientes, así como toda la obra de nuestra sociedad, y contra nuestro deseo, dispersarnos para volver a nuestros hogares y llevar de nuevo el fardo de la vida cotidiana. Y fue solo después de tomada esta resolución categórica, cuando todos los miembros de esta verdaderamente seria sociedad decidieron comenzar ese mismo día a liquidar todos sus asuntos, que Atarnay, aunque considerado por ellos como un verdadero sabio, no por eso dejaba de ser un kurdo orgulloso y lleno de amor propio, subió a la cátedra y dijo: Mis honorables colegas, me apena, sinceramente, haber sido la causa involuntaria de la disolución de nuestra gran empresa filantrópica a la que ustedes han consagrado. Ustedes, los más honorables y los más inteligentes de los hombres de todos los países, más esfuerzos imparciales y no egoístas de los que nadie en la tierra jamás ha hecho ni jamás será capaz de hacer para los demás, es decir, para seres totalmente desconocidos e indiferentes. Durante varios años, ustedes han trabajado sin tregua con el fin de obtener para la masa el bien más esencial. Y he aquí que mi teoría, en la que también he trabajado durante muchos años en beneficio de hombres que me eran extraños, reduce a nada la infatigable labor y las generosas aspiraciones de ustedes. La conciencia de ser culpable de todos los malentendidos que se producen entre ustedes me restó toda tranquilidad estos últimos días y no he dejado de reflexionar y de preguntarme si habría un medio de reparar mi falta involuntaria. Ahora, mis sabios colegas, elegidos de todos los países de la Tierra, deseo participarles la conclusión definitiva que me llevaron mis reflexiones. Si las leyes universales que he descubierto obstaculizan los medios con los que ustedes cuentan para proporcionar a los hombres cierta felicidad, estas mismas leyes, por extraño que eso pueda parecerles a primera vista, pueden, a condición de utilizarlas de otra manera, permitir lograr la meta que nos hemos propuesto. He aquí lo que debemos hacer. Los resultados de todas mis investigaciones demuestran claramente que la naturaleza exige en la Tierra, en ciertos periodos, un número definido de muertes, pero he logrado, por otra parte, poner en evidencia que para las necesidades de la naturaleza poco importa cuáles sean esas muertes, las de los hombres o las de otras formas de vida. De lo que resulta, pues, que si el total de muertes exigido por la naturaleza se alcanza por medio de cierta cantidad de muertes de otras formas de vida, entonces la cantidad requerida de muertes de hombres disminuirá evidentemente en proporción. Y será más probable lograrlo si todos los miembros de nuestra sociedad continúan trabajando con la misma intensidad, no ya con el fin de realizar nuestro primer programa, sino con el fin de revivir en la Tierra, en mayor escala que antes, la antigua costumbre de ofrecer sacrificios a los dioses y a los santos con la destrucción de otras formas de vida. Cuando este kurdo, orgulloso, terminó su discurso, los miembros de la sociedad se quedaron no menos estupefactos y trastornados que el día en que expuso su famosa teoría. Durante los 3 días y las 3 noches que siguieron a este memorable discurso, no se separaron ni los locales puestos a la disposición de esta sociedad de seres hombre del planeta entero por los ciudadanos de Mosulópolis, retumbaron con el alboroto ininterrumpido de sus discusiones y deliberaciones. Para terminar, el cuarto día, tuvieron una asamblea general en el curso de la cual tomaron por unanimidad la resolución de actuar en lo sucesivo como indicara el gran filósofo kurdo Atarnay. Ese mismo día fue cambiado el nombre de la sociedad. Sus miembros adoptaron por divisa la tierra solo para los hombres.
Varios días más tarde salieron de la ciudad de Mosulópolis para sus países respectivos, donde bajo las directivas generales del filósofo Atarnay, tomaron todas las medidas que permitieran reanimar e implantar de nuevo en los hombres que poblaban el continente de Asia la idea de hacerse agradable a sus dioses y a sus ídolos, matando seres de formas diversas. Y de hecho, apenas pasaron a la realización práctica de su nuevo programa, la costumbre de ofrecer sacrificios a sus santos imaginarios, con la destrucción de la existencia de diversos seres unicerebrales y bicerebrales, débiles o estúpidos, se restableció pronto en todo el continente de Asia. Los miembros de la nueva sociedad, la tierra es solo para los hombres, realizaron su tarea desde el comienzo por intermedio del clero de la religión fundada en las enseñanzas de San Mahoma, ampliamente difundida en aquel entonces en todo el continente de Asia. Esta vez la costumbre adquirió una amplitud que no había alcanzado en la oportunidad en que descendía ya por requerimiento de Ángel Luisos para hacerla desaparecer de entre los seres tricerebrales. Como te lo dije ya, su conformidad había entonces considerado esta costumbre indeseable desde el punto de vista de los fenómenos cósmicos de mayor envergadura, por el hecho de que el número de tus favoritos había aumentado mucho, y con ello el número de los que deseaban complacer a sus ídolos fantásticos. La destrucción de la existencia de otras formas de seres recomenzó, pues, y no solamente de manera privada en las familias, sino incluso públicamente en lugares reservados. Esos lugares estaban esta vez asociados en su mayoría con el recuerdo de San Mahoma o de sus compañeros. El número de víctimas aumentaba día a día, tanto es así que 100 años después de aparecer la sociedad, la tierra solo para los hombres, se destruía al año en un solo lugar hasta 100.000 de aquellos seres llamados bueyes, ovejas, camellos, etcétera, que ya sacrificaban en épocas anteriores. En el curso de los últimos 2 siglos, los lugares que con preferencia honraban así fueron entre otros las ciudades de la Meca y de la Medina, en Arabia, la de Meshed, en la región de Bagdad, y las cercanías de Yenikishlak, en el Turquestán. Resumiendo, en el continente de Asia la sangre volvió a correr a raudales. Las ofrendas de sacrificio se multiplicaban durante las fiestas musulmanas de Bairam y de Gurbane, y también durante las fiestas cristianas existentes allá con el nombre de Cuaresma, San Jorge y otras. En verdad, hijo mío, cuando esa anomalía fue implantada nuevamente en los seres tricerebrales de allá, gracias a los intensos esfuerzos de los miembros de la sociedad, la tierra solo para los hombres, sus terribles procesos de destrucción mutua se hicieron en efecto más raros y se desarrollaron dentro de límites más estrechos, pero la mortalidad de los seres tricerebrales no disminuyó por eso. Por el contrario, se acrecentó a causa de la alteración gradual y continua de su existencia seral y de la baja consecutiva de la calidad de las vibraciones que emanaban de su presencia para las necesidades de la naturaleza, lo que produjo en ellos, por una parte, la disminución de la duración de la existencia y por otra parte el aumento de lo que ellos llamaban la natalidad. Y así fue hasta que cierto Asadullah Ibrahim Oghlee, célebre derviche persa que vio la luz y se convirtió en un ser responsable en el mismo continente, impuso a todo esto una dirección diferente. El comienzo de la actividad del derviche Asadullah Ibrahim Oghlee data apenas de unos 30 o 40 años. Siendo simple fanático de la religión musulmana y no poseyendo los conocimientos serios y profundos del kurdo Atarnay, no percibió en el hecho de ofrecer sacrificios más que la horrible injusticia de los hombres hacia los seres de otras formas, y se fijó, como meta de su existencia, costara lo que costara, llegar a destruir en la tierra esta costumbre que él consideraba antirreligiosa. Desde entonces viajó por el continente de Asia, sobre todo por los países en que la mayoría de los seres tricerebrales eran adeptos de la religión musulmana. Actuó principalmente por intermedio de otros derviches que se encontraban entonces en casi todas las comunidades del continente de Asia. Este ingenioso y enérgico persa, el derviche Asadullah Ibrahim Oghlee, persuadió a los derviches en todas partes con mucha inteligencia de la veracidad de su idea. Estos, a su vez, convencieron a los seres ordinarios de todo el continente de Asia de que la destrucción de seres de otras formas no solamente no era agradable a Dios, sino que los destructores habrían de sufrir un doble castigo del otro mundo, en el infierno, uno por sus propios pecados y otro por los pecados de los seres que habían destruido, y así sucesivamente. Gracias a estas prédicas sobre el otro mundo, hechas por derviches considerados como autoridades en la materia, los seres de Asia redujeron en efecto año tras año el número de sus sacrificios. El resultado de toda la actividad de este generoso derviche persa
Fue el último gran proceso de destrucción recíproca, o como dicen tus favoritos, la Primera Guerra Mundial. Pues bien, hijo mío, aun cuando el eminente sabio kurdo Atarnay, por las hipótesis que adelantaban su teoría, se había acercado bastante a la realidad, sin embargo no había comprendido lo más importante, es decir, que las vibraciones requeridas por la gran naturaleza y constituidas por las emanaciones de los seres, tanto en el curso de su existencia como durante el proceso del rascuarno, tienen una significación no tanto por su cantidad como por su calidad. Posiblemente, el kurdo Atarnay, siendo un ser terrestre poco común, lo habría comprendido si hubiese conocido los detalles de los resultados obtenidos cuando habían sido más o menos establecidas en este planeta las condiciones de existencia serán especialmente creadas para los seres tricerebrales, gracias a la muy santa labor del amante de la esencia, el muy santo Ashatta Sheimash. Durante ese periodo, no solo disminuyó su mortalidad, sino que sucedió lo mismo con su natalidad. Y esto porque al existir entonces estos seres terrestres más o menos como conviene a unos seres tricéntricos, sus emanaciones daban vibraciones más próximas a las que exigía la gran naturaleza para el muy grande troautoegócrata cósmico general, y más particularmente para el sostén de la luna y de Anulios. Desde entonces, la gran naturaleza no dejó de adaptarse, disminuyendo la natalidad tanto más cuanto que, para el período que seguiría, la necesidad de las vibraciones destinadas a sostener la existencia del planeta Luna iba también a disminuir. Entre los diversos aspectos de esta cuestión fundamental, aquel que atañe al sentido y a la meta de la existencia de tus favoritos es de tal importancia y permite comprender también una cantidad de cosas que ocurren en la Tierra, entre otras, todo lo que concierne a las causas mismas de la guerra, que es necesario volver a ello una vez más. ¿Recuerdas? Durante la conversación personal que me fue dado tener con su conformidad el ángel Luisos, hoy arcángel, me enteré de cómo es que los seres tricerebrales de este planeta tienen por principal destino el elaborar, por el proceso mismo de su existencia, las vibraciones requeridas por la naturaleza para sostener esos antiguos fragmentos de su planeta llamados hoy Luna y Anulios. Su conformidad me dijo entonces que los dos antiguos fragmentos de la Tierra habían tomado definitivamente su posición regular en el movimiento de armonía general, y que toda aprensión de cualquier sorpresa de allí en adelante había desaparecido, pero que para evitar toda complicación eventual en un futuro lejano, había sido decidido por unos muy altos y muy santos individuos realizar en la Tierra las medidas necesarias para la formación de lo que llaman Ascoquín, de manera que esta sustancia cósmica sagrada, indispensable para el sostén de la Luna y de Anulios, pudiera ser producida en forma continua por tu planeta. Su conformidad me explicó además que esta sustancia cósmica sagrada, Ascoquín, se fusiona en general en el universo con las sustancias sagradas Abrusdonis y Yagdonis, y que por consiguiente, para tener el grado de vivificación necesario para esa función de sostén, la sustancia sagrada Ascoquín debe liberarse primero de las otras dos. En verdad, hijo mío, no comprendí en el mismo momento todo lo que él me dijo. Se me hizo claro solo más tarde, cuando llegué a saber, en el curso de mis estudios sobre las leyes cósmicas fundamentales, que precisamente son las sustancias Abrusdosnin y Helldonis las que sirven para la formación y el perfeccionamiento de los cuerpos eserales superiores en los seres tricerebrales, es decir, el cuerpo que es Dian y el cuerpo del alma, y que la separación del ascoquín sagrado de las otras dos sustancias se efectúa, en general, cuando los seres en cualquier planeta que se encuentren las transmutan en sí mismos por sus esfuerzos conscientes y su sufrimiento voluntario para la formación y el perfeccionamiento de sus cuerpos superiores. Y cuando me interesé en tus favoritos y me puse a observar y a estudiar su extraña psiquis, comprendí por qué y para qué fines la gran naturaleza, así como los muy altos y los muy santos individuos, se adaptan siempre pacientemente a todas las cosas. Respecto a esto, se formó en mí la opinión siguiente. Si tan solo tus favoritos hubiesen reflexionado bien sobre eso y se hubieran esforzado con toda honestidad en servir a la naturaleza a ese respecto, tal vez su perfeccionamiento seral habría podido efectuarse de manera automática, casi sin participación de su consciente. En todo caso, la pobre naturaleza de su desafortunado planeta no habría sido forzada a sufrir a fin de adaptarse y salvaguardar así la armonía cósmica general. Mas, para desgracia de todo cuanto existe en el megalocosmos, tus favoritos no ponen la más mínima honestidad en cumplir sus deberes para con la naturaleza, a lo cual, sin embargo, son deudores, propiamente hablando de su existencia misma. A propósito de esta ausencia de honestidad en tus favoritos, en el cumplimiento de sus deberes hacia la naturaleza,
Acabo de acordarme de una muy sabia sentencia de nuestro incomparable maestro Mulay Nasr Eddin, sentencia cuyo sentido oculto encuentra una justificación en el presente caso. La peste y el cólera son, a pesar de todo, más nobles que la honradez humana, pues con ellos al menos los hombres que tienen una conciencia moral pueden vivir todavía en paz. Pero, mi querido Hassin, cuando se hizo claro que había desaparecido completamente de la psiquis de tus favoritos la necesidad instintiva de hacer esfuerzos conscientes y de sufrir voluntariamente para percibir y transmutar en sí las sustancias sagradas a Brusdonis y Yelkdonis, liberando así los ascoquines sagrados para el sostén de la luna y de Anulios, la gran naturaleza misma se vio obligada a adaptarse para extraer esta sustancia sagrada por otros medios, entre los cuales se encontraba precisamente el terrible proceso periódico de destrucción recíproca. Para que puedas tener una apreciación justa de tus favoritos contemporáneos, creo oportuno recordarte que una vez eliminada en los seres tricerebrales de tu planeta la acción del órgano Kundabuffer, aprendieron muy pronto, desde las primeras generaciones, que cierta sustancia cósmica debía transformarse a través de ellos, y que ayudar a esta transformación era una de sus más importantes obligaciones eserales. Te he dicho, recuerdas, que los seres tricerebrales del continente Atlántida hasta consideraban esta obligación eseral como sagrada y la llamaban Amarlus, que significaba en su lengua ayuda para la luna. En esa época, es decir, en el curso del período llamado civilización samliosiana, observaban escrupulosamente ciertas costumbres que habían inventado y que les permitían cumplir esos deberes eserales de la manera más eficaz. Estos seres habían concebido incluso un medio muy sabio y muy práctico de cumplir estas dos obligaciones eserales, la de perfeccionar sus cuerpos eserales superiores y la de servir al muy grande trogauto egócrata, reuniéndolas y cumpliéndolas simultáneamente. Ellos realizaron esta unión de la manera siguiente. En toda comunidad, y aun en cada barrio de esas comunidades, se alzaban obligatoriamente tres edificios especiales muy imponentes. El primero, destinado a los seres de sexo masculino, era llamado Agurogrostini. El segundo, reservado a los seres de sexo femenino, era llamado Ginecogrostini. Y el tercero, dedicado a los seres considerados como pertenecientes al sexo del medio, se designaba con el nombre de Anoroparionokima. Los dos primeros de estos imponentes edificios eran considerados sagrados por los seres del continente Atlántida. Representaban para ellos lo que para los seres actuales de la Tierra son tus templos, iglesias, capillas y otros lugares sagrados. Cuando descendí por primera vez a este planeta, visité personalmente en el continente Atlántida algunos de esos edificios, y así supe a qué estaban destinados. En los templos para hombres, o agurojorostinis, los seres de sexo masculino de la comunidad o del barrio cumplían por turno en un estado bien definido, llamado recuerdo de sí, con los misterios apropiados. Los seres del continente Atlántida tenían el concepto categórico de que los seres de sexo masculino son fuentes de manifestación activa. Se entregaban pues en descanso en sus agurojrostinis a una contemplación activa y consciente, y en este estado efectuaban los misterios sagrados correspondientes, a fin de transmutar en ellos las sustancias sagradas Aprusdonis y Yekdonis. Actuaban así intencionalmente y con plena conciencia, a fin de que la sustancia sagrada que se liberaba entonces en ellos e irradiaba por intermedio de sus emanaciones para una vivificación ulterior, se volviera parte activa en la ley sagrada que llaman Ley de Santa Trinidad. En los ginecoirostinis, reservados a los seres de sexo femenino, cada mujer se encerraba obligatoriamente durante todo el curso de ciertos periodos que los seres contemporáneos llaman menstruaciones. Además, las mujeres, reconociéndose a sí mismas como seres pasivos, se esforzaban por mantenerse pasivas durante todo el tiempo de su aislamiento, a fin de que la sustancia que irradiaba por intermedio de sus emanaciones sirviera de parte pasiva en el proceso de la misma ley sagrada para su vivificación ulterior. Así que ellas pasaban su tiempo en el interior de esos ginecoirostinis en un estado de pasividad total, esforzándose conscientemente en no pensar en nada. Con ese fin, ellas trataban de no tener ninguna experiencia activa durante su periodo menstrual, y para que el curso de las asociaciones no les impidiera concentrarse, todo estaba dispuesto con el propósito de poder orientar constantemente sus pensamientos hacia el bien de sus hijos presentes o futuros. En cuanto a los edificios de la tercera clase que tenían el nombre de Anoroparionoquimas, habían sido construidos, como acabo de decírtelo, para los seres que pertenecían a lo que llamaban entonces el sexo del medio.
Nuestro Mulay Nasareddin nos habría calificado de equívocos, o ni lo uno ni lo otro. Entre los seres pertenecientes al sexo del medio, unos eran de sexo masculino y otros de sexo femenino. Eran seres que por diversas razones no tenían más la posibilidad ni de perfeccionarse ni de servir a la naturaleza, o como dice en una de sus sentencias nuestro querido Mulay Nasareddin, no eran ni vela para ángel ni tridente para diablo. En estas casas se aislaba por cierto tiempo a los seres masculinos que, por una u otra razón, estaban desprovistos de toda posibilidad de contemplación consciente, y a los seres de sexo femenino que nunca tenían menstruación o en quienes la menstruación se efectuaba de manera anormal, o también a las mujeres que en ciertos periodos se transformaban en relación con sus deseos sexuales en lo que llamaban janeomenis, o, según la expresión de nuestro querido Mulay, en verdaderas yeguas a la llegada de la primavera. Los seres del continente Atlántida estaban familiarizados entonces con ciertos síntomas bien definidos y muy originales que les permitían reconocer a aquellos seres a fin de aislarlos en los anoroparionoquimas. Estos síntomas estribaban en las particularidades siguientes. 1. Si un ser creía en cualquier absurdo. 2. Si se ponía a probar a otros algo que él mismo no conocía o que conocía pero de lo cual no estaba seguro. 3. Si faltaba a su palabra de honor o juraba sin necesidad. 4. En fin, se manifestaba una tendencia a espiar a los demás y ocuparse de Tuk-Su-Kev. Pero el síntoma más indiscutible era la aparición en un ser de lo que llaman Moyasul, aparición que tus favoritos contemporáneos consideran una enfermedad a la que dan el nombre de hemorroides. Los que presentaban estos síntomas estaban obligados a residir permanentemente en esos anoroparionoquimas durante los periodos indicados por sus allegados. No se les exigía nada, y existían como mejor les parecía. El único propósito era hacerles imposible tener ningún contacto con seres normales de la región y hasta hablar con ellos. La razón de su estancia forzada en estos edificios era, según el concepto de la época, que, como resultado de sus diversas taras, molestaban, con sus emanaciones, en ciertos periodos del mes, la existencia tranquila y regular de los seres a su alrededor. Así es, querido hijo mío. Los seres de los últimos tiempos del continente Atlántida aún conocían muchas excelentes costumbres que correspondían a una existencia normal. En cuanto a tus favoritos contemporáneos, no se puede sino compadecerlos por el hecho de que la segunda catástrofe sufrida por tu desafortunado planeta engulló a este continente con todo cuanto contenía, haciendo desaparecer al mismo tiempo todas las buenas costumbres que en el curso de largos siglos habían penetrado poco a poco en el proceso de su existencia ordinaria. Mucho tiempo después del desastre del continente Atlántida, una de estas costumbres estuvo sin embargo a punto de ser restablecida, la de utilizar en el proceso de existencia ordinaria edificios análogos a aquellos de los que acabo de hablarte. La necesidad de estos edificios fue comprendida nuevamente por un rey hebreo muy sensato llamado Salomón, que también decidió que se fundaran. El tipo de edificio especial que decidió construir este rey hebreo, pleno de sabiduría, y que subsistió largo tiempo después de él, fue llamado Tag Chan Nan por sus súbditos. Se parecía a los ginecoirostinis del continente Atlántida. Al igual que estos últimos, estaba destinado a los seres de sexo femenino que debían permanecer allí durante todo el periodo de su menstruación. El rey Salomón se apresuró a establecer esta costumbre durante su sabio reinado, por haber comprobado reiteradas veces que en el estado de menstruación, el carácter de los seres de sexo femenino se hacía para los que los rodeaban, y sobre todo para sus maridos, absolutamente intolerable, y hasta perjudicial desde un punto de vista psicoorgánico, en lo que se refiere a su conducta inconsecuente hacia los demás, y decidió promulgar sin demora una ley severa para sus súbditos, instituyendo en cada comunidad la construcción obligatoria de edificios especiales en los que serían encerrados los seres de sexo femenino mientras durara todo ese estado. Incluso me fue dado leer el texto de la ley que él había promulgado. Esta ley decretaba, entre otras cosas, que mientras durara el periodo de su menstruación, las mujeres eran impuras en el sentido sagrado de la palabra, y que para los demás y en particular para sus maridos, eran no solamente un gran pecado tocarlas, sino hasta un crimen contra la ley sagrada hablar con ellas durante este tiempo. En sus maridos, o en general en los hombres que se les acercan o que hablan con ellas durante este periodo, penetra una fuerza impura o espíritu maligno, y por consiguiente, entre los hombres, en las relaciones cotidianas o en los negocios, solo hay malentendidos, querellas y enemistad. Esta última tesis del gran sabio terrestre, que era el rey Salomón, representa todavía en nuestros días una verdad indiscutible.
En efecto, esta es una de las muchas razones por las cuales la existencia ordinaria de los seres de tu planeta es hoy día tan absurda. En los seres terrestres contemporáneos del sexo femenino se refuerza también durante este periodo la propiedad específica adquirida en el curso de los últimos siglos, a la cual llaman histeria. Mientras dura este estado, las mujeres reducen a los seres que las rodean, sobre todo a sus maridos, a la situación de unos desdichados, a quienes nuestro gran Mulay Nasr Eddin hace alusión cuando dice: la meta de su existencia es ser presa de las sanguijuelas. De hecho, es solo porque los seres contemporáneos del sexo femenino van y vienen libremente durante sus menstruaciones, que muchos seres contemporáneos del sexo masculino jamás pueden tener relaciones buenas y amistosas entre sí, lo que hace muy a menudo de ellos verdaderos blasfemos arrepentidos a destiempo. Esta beneficiosa costumbre instituida por el sabio rey Salomón sustituyó por mucho tiempo entre los hebreos y, por cierto, se habría propagado por toda la tierra de no haber existido allá cierta propiedad específica de la que ya te hablé. Pues bien, cuando este pueblo a su vez cayó de su grandeza, como sucede siempre allá, los seres de las otras comunidades que en la época de su gloria y de su poderío ya lo odiaban, incitados por ese impulso de celos y envidia que se ha vuelto inherente en tus favoritos con respecto a todo lo que les es superior, no solamente los despreciaron y los persiguieron enseguida, sino que englobaron por supuesto en su desprecio todas las excelentes costumbres que habían adquirido este pueblo hasta ese entonces. Y al caer este pueblo hebreo bajo la influencia de otras comunidades que se habían hecho fuertes, se puso a seguir el ejemplo de ellas en virtud de una propiedad característica de la que ya te he hablado suficientemente, de modo que lejos de propagarse esta buena costumbre fue despreciada y finalmente olvidada por sus mismos fundadores. Hoy esta costumbre ha sobrevivido solo entre los seres de una pequeña comunidad de las montañas del Cáucaso, conocidos con el nombre de Jefsures. Aquellos Jefsures, cuya existencia no deja dormir en paz a los sabios terrestres a causa del problema que plantea su origen. En cuanto a este hábito que han adquirido tus favoritos de destruir las buenas costumbres ya establecidas en su planeta gracias a los esfuerzos de sus antepasados, nos vemos una vez más en la obligación de expresar nuestra condolencia a la pobre naturaleza que, sin cesar, debe adaptarse y readaptarse a todo. Para comentar este infortunio que pesa sobre la naturaleza de ellos, nuestro querido maestro, el incomparable Mulay Nasr Eddin, tiene algunas sentencias más, muy sabias. Él diría, por ejemplo, en semejante caso: si no tienes suerte en la vida, pescarás una enfermedad venérea hasta con tu madrina. O esto: ah, desdichado amigo, mientras te traía al mundo, tu madre estaría cantando un lamento armenio. Para esas ocasiones, el intérprete de la sabiduría popular rusa, Kuzma Trutkov, tiene también una buena fórmula. El más desafortunado de todos nosotros es sin duda la piña. Todos los Makar tropiezan con ella. Lo repito, la desafortunada naturaleza del planeta Tierra debe continuamente y sin descanso adaptarse a manifestarse de otra manera, siempre de otra manera, a fin de mantenerse dentro de la armonía cósmica general. Para que te representes y comprendas mejor de qué manera se adapta la desafortunada naturaleza para obtener el equilibrio de las vibraciones exigido a este planeta para la armonía cósmica general, me bastará hablarte de un hecho que se produce allá en este momento a consecuencia del proceso que ellos han llamado Guerra Mundial. En el curso de este proceso sucedió probablemente debido a que los seres alemanes habían inventado lo que llaman gases tóxicos y los seres ingleses lo que llaman ametralladoras especiales de tiro rápido, que la cantidad de rascuarnos o muertes, no previstas por la naturaleza, sobrepasó esta vez ampliamente los límites de lo necesario. En otras palabras, para hablar como esos candidatos hasnamuses que son los hombres de negocios contemporáneos, hubo superproducción de muertos de seres tricerebrales. De modo que la naturaleza, de nuevo, tuvo que tomarse mucha molestia o, como dicen, sudar la gota gorda para corregir esta imprevisión y adaptarse una vez más de la manera requerida. Esta vez, como pude cerciorarme en el curso de mi última estancia allá, y tal como me fue confirmado más tarde por un heterograma, la naturaleza está acrecentando evidentemente la natalidad de seres de otras formas, en previsión de los tiempos futuros. Yo mismo noté que en las ciudades de Petrogrado y de Tiflis, situadas en la gran comunidad de Rusia, donde perecieron durante la Guerra Mundial más seres que en ninguna otra comunidad, unos cuadrúpedos llamados lobos, cuadrúpedos que nunca se encuentran en regiones habitadas y que detestan a los hombres, ya corrían por las calles. En cuanto a la información comunicada por heterograma,
Precisaba que en la gran comunidad de Rusia la natalidad de los seres roedores, llamados ratones y ratas, había aumentado en tales proporciones que ya habían devorado casi todas las reservas de víveres de los seres de esta comunidad. Aquel heterograma anunciaba además que los detentadores de poder de la comunidad de Rusia habían apelado a los seres de otra comunidad europea para que emprendieran la destrucción de la existencia de estos pequeños criaturas cuyo número se había multiplicado entre ellos. A cambio prometían darles tanto dinero como quisieran. Una reducción temporal del número de estas pobres ratas y ratones podría, sin lugar a dudas, obtenerse por los múltiples medios de que disponen estos especialistas para la destrucción de la existencia, pero jamás consentirán en emprenderla gratuitamente. Y en cuanto a darles ese dinero, los seres de Rusia, a pesar de sus promesas, no estarán, por supuesto, en capacidad de hacerlo, dado que eso podría costarles mucho más caro que su última guerra. Y en cuanto a sacar dinero de las fuentes de donde ellos lo habían tomado, a más no poder durante este gran proceso, como dice nuestro querido Mulay Nasardin, no me hagas reír. Hasta un asno puede comprender que en tiempos de paz la carne de Mujik no vale nada. Dicho esto, Belcebú se calló mirando en silencio a su nieto. Parecía esperar algo de él. Este, como si hablase consigo mismo, dijo con tono triste, casi desesperado: ¿Cómo terminará todo esto? ¿No habrá realmente salida alguna? ¿Es posible que las desdichadas almas que se forman en este desafortunado planeta permanezcan eternamente en un estado de no perfección? ¿Es posible que tengan que revestirse sin cesar de formas planetarias variadas y languidecer por los siglos de los siglos a causa de las malditas consecuencias de las propiedades del órgano Kundabuffer, implantado en el cuerpo planetario de los primeros seres tricéntricos de la Tierra, por razones que les eran completamente extrañas? ¿Dónde está ese pilar sobre el cual se supone que reposa todo nuestro megalocosmos y que lleva el nombre de justicia? No, eso no puede ser. Algo falso hay allí, pues desde mi venida al mundo ni una sola vez se ha insinuado la menor duda en mí en cuanto a la existencia de la justicia objetiva. Es absolutamente necesario ver claro y comprender. ¿Por qué? ¿Por qué? En todo caso, la meta de mi existencia será de ahora en adelante comprender claramente por qué las almas que aparecen en estos seres terrestres, tricerebrales, se encuentran en esa situación de un horror sin precedente. Y el pobre Hassin, abrumado, bajó la cabeza y se quedó pensativo. Belcebú lo observó con una extraña mirada. Extraña porque dejaba transparentar su amor por Hassin y porque, al mismo tiempo, en ella podía sentirse lo feliz que estaba de que su nieto experimentara aquella tristeza. El silencio se prolongó durante un tiempo bastante largo. Luego Belcebú suspiró profundamente, con un suspiro como venido del fondo de su ser, y volviéndose hacia su nieto le dirigió las siguientes palabras. Sí, mi querido Hassin. En eso hay, por cierto, algo que no es justo. Pero si nada se ha podido hacer para los seres de este planeta, por aquel que posee ahora la razón del Potluklat sagrado, y quien es uno de los primeros asistentes en nuestra eternidad en la administración del mundo, el muy santo Ashat Sheimash, si él no ha podido hacer nada, ¿qué podemos esperar nosotros, cuya razón apenas sobrepasa la de los seres ordinarios? Recuerda que en sus reflexiones recogidas con el título Horror de la situación, el muy santo Ashat Sheimash decía: si todavía es posible salvar a los seres de la Tierra, solo el tiempo podrá hacerlo. En cuanto a nosotros, no podemos sino repetir esas palabras a propósito de la terrible particularidad de la cual acabamos de hablar, es decir, su proceso periódico de destrucción mutua. Todo lo que podemos decir, por el momento, es que si esa particularidad de los seres terrestres debe desaparecer de este desafortunado planeta, no se hará sino con la ayuda del tiempo, ya sea bajo la dirección de un ser de una altísima razón, ya sea gracias a ciertos acontecimientos cósmicos excepcionales. Con estas palabras, Belcebú volvió a mirar a Hassin fijamente, con la misma extraña mirada.